Paradigma biopsicosocial del paciente. Muy interesante el planteo. Muy interesante, y se lo vamos a preguntar a Denis Martínez, que es kinesiólogo del Colegio de Kinesiólogos de Mendoza, que nos va a contar de qué se trata. ¿Cómo estás? Buen día, vos estás en el sur de la provincia. Buen día, buenas tardes. ¿Cómo estás, Roxana? Bien, muy bien. Bueno, raro el planteo, ¿no? Queríamos saber de qué se trata todo esto. Mira, habitualmente cuando he dado charlas, he estado en congresos y demás, suelo hablar sobre flexibilidad, columna o postura. Pensaba aprovechar para hablar sobre otro tema que no esté tan trillado como los anteriores, ¿no? Claro, muy bien. ¿Y cómo es esto? A ver, contanos. Bueno, mira, modelo, este enfoque. Exactamente. Antes de entender lo que es paradigma biopsicosocial, me parece que es importante hacer una descripción antes, ¿no? Que es que caben dos maneras de ver la realidad, y dentro de ello la salud y a los pacientes, que puede ser un paradigma biomédico o una manera de ver lineal las cuestiones de la salud, que está alejada de la realidad, y es como durante muchísimos años se ha tratado anteriormente, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver con una versión más mecanicista de ver las cosas. Por ejemplo, como la palabra lo dice, como los mecánicos de los autos, ¿no? Creer que mi auto anda mal, le cambio una pieza, y con el solo hecho de cambiar esa pieza de manera aislada, el resto del sistema empieza a andar bien. Uh-huh. Durante mucho tiempo hemos entendido la salud de esa manera, ¿cierto? No sé, nosotros los kinesiólogos, bueno, una contractura, voy, trato ese nudo, ¿cierto? Por decirlo entre comillas, y lo soluciono. Sin embargo, nosotros hoy sabemos que el ser humano, como ente biológico, no es nada más que eso, sino que trasciende, y trasciende dentro de un paradigma que se denomina de los sistemas dinámicos y complejos. Uh-huh. Va mucho más allá de esto, ¿no? Entendemos que somos seres integrales y que además de todos los elementos que nos conforman, existe algo mucho más importante, que es la interacción única e irrepetible de esos elementos. Volvemos al ejemplo del mecánico. No sería solamente esa pieza, ni la totalidad del conjunto de las piezas, sino además cómo interaccionan en ese momento histórico y en ese individuo esas piezas. Entonces empezamos a entender al paciente de una manera mucho más integral, más abierta, no lineal. Súper profundo, digo, el estudio, ¿no? Paradójicamente suena como algo muy profundo, pero en realidad creo yo personalmente, y lo que apunta a toda la evidencia científica moderna, es como todos deberíamos entender a la salud. Entonces, por ejemplo, hablábamos de paradigma biopsicosocial. ¿Y qué tiene que ver el título? Bueno, nos habla de que el sujeto detrás de esa salud indefectiblemente tiene una parte biológica, ¿no? Que es en la que se centra lo biomédico, que es como por ejemplo, no sé, en otras áreas será el cardiólogo frente a un problema de hipertensión, administra un fármaco o recomienda algún cambio de hábito, ¿no? Sin embargo, sabemos que lo biológico es uno de estos aspectos. Uh-huh. Lo psicológico es otro, lo social es otro. Y dentro de eso, déjame decirte un montón de otras cosas, ¿no? El momento histórico que le toca atravesar ese paciente en ese momento. Claro. Y así una infinidad de elementos que tenemos que tener en cuenta para garantizar la buena salud de ese paciente. ¿Y cómo lo ponen en práctica? Bueno, de 1.000 millones de maneras. Por ejemplo, en la anamnesis con mis pacientes online. Hoy estoy trabajando en FIX, un proyecto de fisioterapia online que se lleva a cabo a través de rutinas de ejercicios. Una de las primeras cosas que hago es plantearles una encuesta autoinformada, en donde se evalúan 7 aspectos. Se evalúa alimentación e hidratación, uh-huh. Se evalúa sueño, se evalúa estrés, se evalúa la sociabilización como un factor importantísimo de la salud de la persona, que se catalogaría con qué frecuencias se pasan momentos de calidad con seres queridos, con familia, con amigos. Ejercicio, sedentarismo e introspección, por ejemplo. Uh-huh. Un elemento muy importante, hoy sabemos, frente al dolor crónico, por ejemplo, esas personas que pueden sufrir, no sé, de cervicalgias, cervicobraquialgias, dolores de cabeza, pesadez en los hombros,
Bueno, sabemos que, por ejemplo, gestionar momentos introspectivos, llamarle, no sé, meditación, ir a la iglesia, rezar, leer, sentarse a tomar un mate sin tener una preocupación, va a favorecer, va a mejorar la salud, ¿cierto? Qué momentos esos de tomarse un mate sin preocupaciones, ¿no? Sí, totalmente. Es lo ideal, claro. Y así de importante es para... eso sería una manera de encarar la salud integral del paciente dentro de este paradigma biopsicosocial, ¿cierto? Uh-huh. Un ejemplo que te puedo dar de un montón. Y contame, ¿en qué momento se aplica y cuánto tiempo dura este tipo que es un tratamiento? ¿Cómo se ejecuta? Bien, no, esto en realidad yo creo que puede abarcarse desde cualquier área médica. No solo de la kinesiología, sino que uno tendría que buscar profesionales de la salud idóneos y que pudieran ver más allá del propio ombligo de su especialidad médica. A eso es a lo que me quiero referir. No es únicamente un tratamiento kinesiológico, sino que es justamente un paradigma, es una realidad entera que se presenta para mejorar la salud. Volvemos al ejemplo, por ejemplo, que te decía recién del cardiólogo y el paciente hipertenso. Uh-huh. Bueno, sí, yo le administro seguramente un fármaco que va a ayudar a corregir o a mantener esa tensión arterial en el paciente. Ahora, si ese paciente sigue estresado, no hace ejercicio, es sedentario, tiene una mala alimentación, no sé, puede estar atravesando un cuadro depresivo, por ejemplo, por lo cual su sociabilización se ve interrumpida. Bueno, difícilmente yo esté haciendo más que enmascarando el problema que subyace de trasfondo, ¿no? Claro, hay veces que le haces mucha alusión al tema de los hábitos saludables. ¿Es mucho más fácil trabajar con personas que tienen este tipo de hábitos? Completamente, sí. ¿Por qué? Sí, seguro. Sí. Y van a ser personas que van a saber reconocerse mejor y que van a saber gestionar mejor sus recursos para su propio cuidado, ¿sí? Uh-huh. En nuestro ámbito, en la kinesiología, por ejemplo, nos encontramos, si quisiéramos trazar, ¿cierto?, una curva, en la cúspide de la curva, si fuese una montaña, ¿no?, ponerle que nos encontráramos la salud. Y de un lado nos podemos encontrar bajando esa montaña, con hábitos no saludables, y del otro lado con hábitos saludables. Uh-huh. Si nosotros lo único que hiciéramos frente a la lesión, frente al dolor, desde la kinesiología, fuese tratar ese síntoma, estaríamos frente a una salud inestable, ¿cierto? Uh-huh. O si ese paciente, como vos estás nombrando, no tuviera buenos hábitos y nosotros lo que hacemos es únicamente tratar el dolor, tratar la lesión, podríamos estar forzando esa cúspide saludable, ¿cierto? Eso es un poquito la intención de esta charla, es entender al paciente como un ser psicosocial, histórico, afectivo, ¿cierto? Porque la relación afectiva de este paciente con los suyos y con el medio, con el entorno, es igual de importante frente a eventos dolorosos, frente a lesiones, que el ejercicio que yo le puedo administrar, ¿no? Uh-huh. Bien. Entonces, un poquito esa es la presentación. Es invitar al profesional de la salud a pensarlo de esa manera y es invitar al paciente que esté escuchando a intentar encontrar que su profesional lo escuche más allá de su lesión. En nuestro ámbito, en la kinesiología, es muy común llegar a un consultorio, que te pongan en una camilla, te conecten y nada más. Bueno, eso no estaría respondiendo a un proceso biopsicosocial, ¿cierto? Bien. Sería interesarse por la persona que está detrás de la lesión, por cómo son sus hábitos, su área afectiva y demás. Uh-huh. Muy bien. Bueno, Denise, muchísimas gracias por darnos esta forma nueva de tratar al paciente, que es sumamente interesante y bueno, y bastante profunda, y también habla de un acercamiento más al paciente. Así que bueno, te agradezco muchísimo. No, muchas gracias a vos, gracias por el espacio y bueno, lo que necesiten, a las órdenes. Bueno, te mando un abrazo. Ahí escuchábamos a Denise Martínez, kinesiólogo del Colegio de Kinesiólogos de Mendoza, Coquimem.
Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Mendoza, al cuidado de la salud de los mendocinos. www.coquimen.com. Sede central, Paso de los Andes 3108, sexta sección Ciudad. Teléfono 434-0295. Sede sur, Las Heras 430 San Rafael. Teléfono 260-460-3508. ...14:46 en el año